Muy buenas y dichosas noches. Como ya viene siendo costumbre este año en La Dichosa Palabra, nos volvemos a vestir de gala. Hoy estamos transmitiendo desde el Museo Soumaya, un museo que abrió sus puertas hace 5 años en honor a Soumaya Dumit. Lo erigió su marido, su viudo, en ese caso una oda al amor, a la nostalgia y a la ausencia. Desde este espectacular salón, llenísimo hoy, también de dichosos acompañantes, les damos la bienvenida y deseamos, les invitamos, como cada programa, a hacernos de palabras. Ellos son mis compañeros. En el Satiricón, que se atribuye a un cortesano de nombre Petronio y que fue escrito en el primer siglo de nuestra era, se encuentra una de las crónicas más antiguas de lo que podríamos llamar una visita al museo. Lo voy a citar. Con la esperanza de mitigar mis penas y olvidar mis errores, salí a caminar a los pórticos y entré en una galería adornada con una estupenda colección de pinturas en diversos estilos. Había cuadros de Zeuxis que resistían lozanos las injurias del tiempo. Contemplé, no sin asombro, dibujos de Protógenes que igualaban en realidad a la naturaleza. Pero cuando estuve frente a las obras de Apeles, casi las adoré religiosamente, pues el trazo de las formas humanas estaba realizado con tal indescriptible delicadeza y era tan semejante a la vida en su precisión que hubiera uno pensado que lo que Apeles había retratado eran las almas mismas de sus personajes. Como que dan ganas de decir lo mismo de esta obra de arte que tengo detrás mío. Buenas noches, yo soy Pablo Baullosa. Aquí en La Dichosa Palabra sabemos que contribuimos a la difusión del arte y la literatura, pero me da miedo que también podamos ayudar a su trivialización, a su turismo. Pero eso ya es cosa de cada uno. El turismo se convierte en viaje cuando indaga cada quien con cuánto esfuerzo se saca una escultura de una piedra o un pensamiento de un abecedario. No se preocupen si decimos Rodín en vez de Rodán. Total, uno dice calcetín en vez de calcetán. Pero preocúpense por ampliar su vida por su cuenta, más allá de la superficie de las pantallas y más cerca de la lectura y la conversación. Yo soy Eduardo Casar, bienvenidos. Todos los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, al entrar y al salir, se encuentran con estos versos del divino Dante. Lume vedato avene ed malicia, el libero voler sce se fatica nel prime battaglie col ciel dol dura, poi vince tutto si ven sin notrica. Lo que más o menos quiere decir, luz se os ha dado y el libre albedrío para discernir entre el bien y el mal. Aquel que se mantiene en la dura batalla seguramente triunfará. Aquí, frente a esta puerta, no puedo más que recordar al gran poeta florentino enterrado en Rávena, y del cual, en estas puertas del infierno, me recuerdo también de una breve línea de Robert Burns, ese gran poeta romántico inglés, que dijo, cuando vio cosas terribles en la Inglaterra de la Revolución Industrial, que se iniciaba a fines del siglo XVIII, solo a las puertas del infierno volveremos a sorprendernos. Aquí estamos nosotros, igualmente sorprendidos, pero por el arte, por la belleza y por la grandeza de esta puerta, que es un espectáculo verdaderamente extraordinario. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Conste que estamos en las puertas y no pensamos atravesarla, por lo menos durante la próxima hora, luego ya veremos. Rodin
o Rodin, según quien lo digamos, construyó esta maravilla y la terminó en 1917 como un encargo de parte del subsecretario de la entonces Obras Públicas y Bellas Artes de Francia. Se hizo en un molde de yeso, pero él no llegó a ver ninguna de las representaciones que se hicieron después en bronce. Solo hay 8 en todo el mundo. Hay 2 en Estados Unidos, hay en Francia, en Corea, en Japón, en Suiza, y desde este año también lo podemos admirar en México. Así que pues muy privilegiados, muy afortunados, estamos hoy a las mismísimas puertas del infierno y desde aquí pretendemos ser además dichosos. Nosotros le preguntamos desde la mañana una pregunta relacionada con todo esto. Van a ver que vamos a estar hablando mucho del infierno y del paraíso el día de hoy. En 1300 Dante viajó al infierno, al purgatorio y al paraíso. Para ti, para usted, ¿qué sería hoy ese purgatorio, ese infierno, ese paraíso? Esa fue la pregunta que lanzamos en redes sociales durante todo el día de hoy y estas fueron algunas de nuestras respuestas. Rodolfo Gutiérrez dice: infierno, la delincuencia que padece México; purgatorio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; paraíso, unos buenos tacos. Lourdes Olmos y Alfredo Jiménez Lagar nos dicen, son solo estados mentales. Nos dice aquí Rolando López Mendoza, el infierno son las guerras que vivimos hoy en día y todos los conflictos terribles que nosotros como especie humana hemos creado. El purgatorio sería más bien como una utopía y el paraíso sería toda la bondad de la madre naturaleza. Bueno, la madre naturaleza también a veces ha creado sus infiernos. Esperemos que no nos manden mucho al infierno esta noche o que por lo menos no estemos ahí ubicados a la hora de responder todas las preguntas que nos han hecho llegar el día de hoy, tanto por teléfono como por correo, como la gente aquí presente. Así que, pues yo digo que sin más ni más, vamos a empezar. Sí, si quieren yo comienzo con una pregunta peculiar porque no sé exactamente a qué se refiere. Rosario Núñez Mendoza, ¿dónde está Rosario? Hola. Rosario nos pregunta, ¿cuál es la etimología de la palabra matrimonio que tanta polémica ha causado a últimas fechas? Yo no sabía que el matrimonio causara mucha polémica, pero yo también vivo en Fantasilandia, entonces quién sabe si hay mucha polémica sobre algún matrimonio que yo no me he enterado. Matrimonio viene del latín matrimonium. Monium es el estado o condición y matri viene de madre. Entonces, digamos, etimológicamente, no legalmente, pero sí etimológicamente, el matrimonio la idea de matrimonio está unida a la maternidad, a la condición de la mujer mediante la cual puede ya acceder, digamos, legalmente o sin problemas a la maternidad. De hecho, en inglés, marriage, pues también viene del francés mariage. Yo no sé si de ahí derive nuestra palabra mariachi, como mucha gente afirma por ahí. Yo creo que no, pero vayan ustedes a saber. Pregúntenle al mariachi loco mejor. Y también, finalmente, esa palabra francesa pues deriva de la misma raíz, de la raíz matri o mater, que es la raíz de la palabra madre. Y de una forma más antigua, si uno se va más atrás al indoeuropeo, y quizá todavía incluso más y más atrás, vamos a encontrar que todas estas palabras vienen de la partícula ma o de la partícula am, que son probablemente las primeras palabras que la mayoría de los niños han dicho desde tiempos inmemoriales, porque es una manera en la que los niños piden el pecho, ¿no? Es de las primeras cosas que pueden articular los niños, es ese mam, mam, am, ¿no? Que es un mensaje muy conmovedor y muy directo a la madre o a las mamas de la madre y a pedir esa conexión tan íntima que es la conexión entre un niño entre un bebé y su madre, ¿no? De hecho, nuestra palabra amor también deriva en última instancia de esa misma antiquísima raíz y por eso el amor también está modelado así como que el amor paradigmático, el amor por excelencia, el amor sin condiciones, ahora sí, pues es el amor materno, ¿no? Aunque haya muchos tipos de amor, finalmente el amor por excelencia es ese amor de esa unión tan cercana entre un niño y la madre y el acto de amamantar, ¿no?
Entonces, bueno, creo que más o menos he respondido a tu pregunta, estimado Bueno, Rosario. yo un poco nada más agregaría respecto a la idea ahora que tenemos del matrimonio, que los romanos, sus uniones, diríamos hoy matrimoniales, eran presididos por sacerdotisas mujeres, siempre, siempre. O sea, era un acto ritual que lo presidían justamente las sacerdotisas de las diosas femeninas, porque siempre estas diosas, las diosas mujeres, las divinidades femeninas, eran las que se encargaban de cuidar la casa, el hogar, la familia, la maternidad, y pues nunca había sacerdotes hombres. De hecho, todavía en los arcanos mayores del tarot, en las cartas del tarot, aparece una carta que se llama Los Amantes, y realmente a veces se interpreta mal porque parece que es un hombre entre dos mujeres, pero no, es realmente un hombre, una mujer y una sacerdotisa que está casándolos, que está en medio casándolos, porque en la antigüedad así eran este tipo de ritos, ¿no? Y bueno, que las divinidades también celtas y germánicas eran también femeninas las que presidían los matrimonios. Probablemente mucha gente dice ahora, si todo el asunto de la maternidad, el matrimonio estuviera a lo mejor legislado y pensado por mujeres, pues a lo mejor otra cuestión saldría de las legislaciones acerca del matrimonio. Hay muchas jueces civiles y muchos matrimonios legales son celebrados ya por mujeres, ¿no? A mí algo que, bueno, que quizás es otro tema y para otra dichosa palabra, pero siempre me ha llamado la atención esta cosa dual de la veneración que se tiene por la maternidad y el hecho también de la veneración que se tiene por la virginidad, ¿no? Muchas antiquísimas, muchas antiguas sacerdotisas tenían que ser vírgenes, representando un estado de pureza, ¿no? Atenea, Partenos, el Partenón era pues el virginal. Nosotros mismos tenemos a la madre de Jesucristo que debe ser virgen. En fin, esa cosa dual es muy, muy peculiar. Bueno, yo aquí nada más aportaría una observación. En la antigüedad las religiones y los historiadores de la religión nos enseñan que este concepto de virginidad, que tiene la misma raíz de virtud y de virilidad en los hombres, ¿no? Era virtud, pues era una fuerza espiritual, y virilidad era la fuerza espiritual en los hombres y virginidad era la fuerza espiritual en las mujeres, y no tenía originalmente nada que ver con, diríamos, con una mujer que no hubiera tenido relaciones, o sea, una diosa virgen como Minerva, como Atenea Partenos, como Diana, como Artemisa. Eran divinidades que tenían muchos amantes y hacían el amor felices y con múltiples amantes. El chiste de ser vírgenes quería decir que no dependían de una relación permanente con una divinidad o con un humano, hombre, ¿no? O sea, que eran independientes. O sea, la palabra virgen originalmente quería decir diosas independientes. No tenía nada que ver realmente con el concepto que nosotros tenemos de pureza sexual, ¿no? En ese sentido, que no hubiera habido un trato sexual, ¿no? Y lo de polémico yo supongo que tiene más que ver con lo sobrepasada que se ha quedado toda la legislación que envuelve al matrimonio, es decir, la cantidad de maneras ahora de unión que hay que no implica una cuestión social o registrada civilmente, pues yo creo que por ahí viene un poco el reclamo. Pero bueno, aquí nos reclaman el tiempo, así que ahí les va la dichosa palabra, que hoy dice así: figura, imagen o representación de una persona importante, especialmente si se realiza en una moneda o una obra de arte. Personificación de un sentimiento, de una cualidad abstracta o de un personaje venerado. También es la persona que representa con tal viveza un estado de ánimo que puede tomarse como la representación del mismo. Esa es la dichosa definición de esta noche, para que nos digan qué palabra estamos buscando, y estos son los libros que se pueden llevar, Pablo. Bueno, tenemos antes que nada este clásico de Fernando de Rojas, La Celestina, en la nueva colección de Penguin Clásicos, que es una colección muy recomendable, una maravilla de nuestra literatura. Y tenemos también la revista, perdón. Es que no me pusieron la revista Este País, pero creo que muchos de ustedes tienen la revista Este País en la mano, ¿cierto? A ver, levántenla. Sí.
Sí. Eso, muchas gracias. Y tenemos una suscripción anual a la revista Este País, cuyo número más reciente está dedicado a ese fracaso de la civilización contemporánea que es el narcotráfico, pero también a la manera en la que, en particular en el estado de Michoacán, están luchando por recuperar la vida civilizada. Y tenemos también la novela Memorias Póstumas de Blas Cubas, de Joaquín María Machado de Asís, un clásico de las letras brasileñas, una excelente narración, cortesía de Conaculta. En uno de nuestros programas anteriores yo agradecí mucho a Marwan Soto Antaki que me había proporcionado este libro. Ahora tenemos algunos para ustedes. Pensar el Medio Oriente, Pensar Medio Oriente, de Editorial Taurus, un momento muy importante para informarnos, para ubicarnos por un hombre, un mexicano que ha estudiado muchísimo la problemática actual del Cercano Oriente. Por cierto que Con ese origen. libro Se presenta, ¿no? se presenta el martes, lo presentan Alberto Ruiz Sánchez y Gabriela Barqueting, si no me equivoco, en El Péndulo, pero chéquenlo bien. En El Péndulo, sí, estupendo libro, ¿eh? Felicidades a Marwan. Pues es momento de que la gente que está aquí presente empiece también a ganarse libros. Les vamos a hacer una pregunta y si aciertan, pues se pueden llevar unos maravillosos ejemplares que tenemos acá, que tiene que ver con 2.300 cucharas y utensilios. Con diversas colecciones del Museo Del Sumaya. Museo ¿no? Sumaya, aquí viene Viento Detenido, perdón que no los pueda subir. Ese es de Biombos. Aquí, No, bueno, este librazo, qué barbaridad. Vean, ustedes se van a el sacar fuerte la de la lotería mesa se los va a enseñar. con este libro. Aquí las cámaras no están, ¿verdad? Pero bueno. Así que muy atentos porque estamos buscando el nombre de la alienación de cobre y de estaño. Sí, aleación. Aleación en la que el cobre es la base, el estaño se encuentra en una proporción cercana al 12% y pueden estar presentes en porcentajes inferiores otros elementos. Yo ya veo... Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Eric Mendoza, la aleación es el bronce. Sí. Muy bien. Volando irá un libro hacia ti y el otro irá para que nos diga el nombre del poeta latino, de los más grandes, que habría guiado a Dante en su viaje al infierno y al purgatorio. Y también veo bastantes... Casi todas las manos Las están manos, muy levantadas, bien. prácticamente todas. ¿Dices tu nombre, por favor? Buenas noches, mi nombre es Servio Reyes y el poeta es Virgilio. Sí, Muy también. Muy bien. Antes Ahí de está irnos a otra un vez la corte... raíz vir. Ahí está otra vez la raíz vir. Antes de irnos a un corte, les queremos invitar el próximo sábado, porque la dichosa continúa, y estaremos transmitiendo desde el Alcázar del Castillo de Chapultepec, otro gran escenario para que todos nos acompañen a hacernos de palabras. Y ahí estaremos el próximo sábado, 9 de julio, ahora sí lo dije bien, a partir de las 6:30 pueden llegar, pero la transmisión será en Canal 22 a las 8 de la noche. Todos invitados, a todos los esperamos. Los esperamos también después de un corte. Nos vamos enseguida, pero volvemos enseguida también. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra, esta transmisión especial desde un espacio espectacular que es este Museo Sumaya, que se ubica en la calle de Miguel de Cervantes Saavedra, muy atinada calle, y hoy doblemente espectacular por la Puerta del Infierno de Rodin que tenemos aquí a nuestras espaldas, una obra para la que sobran palabras. Bueno, los invitamos a seguir nuestro programa en todas las señales posibles, por internet, por las señales de cable que la hacen llegar a Estados Unidos y a Sudamérica, y a participar con nosotros escribiéndonos a nuestros correos electrónicos y participando en nuestras redes sociales. La pregunta de hoy es: en el año 1300 Dante viajó al infierno, al purgatorio y al paraíso. Para ti, ¿qué son hoy el infierno, el purgatorio y el paraíso? Y sin más, vamos a seguir respondiendo preguntas, ya sea del culto público que nos acompaña aquí o de la gente en su casa que también esta temporada quiere participar más. Aquí hay una de Servio Tulio Reyes Castillo, que se acaba de ganar un libro, ¿sí, no?
¿sí? La pregunta es, ¿se debería actualizar el vocabulario de las obras literarias a costa de perder parte de la identidad de las mismas? Yo, en mi opinión, esta es una pregunta de opinión, en mi opinión sí es posible. Realmente casi todos los que hemos leído el Amadís de Gaula lo leemos en una actualización, es el caso del libro El Buen Amor. Actualmente un buen ejemplo sería lo que se ha hecho con el Quijote. Hay una edición del Quijote que hizo Andrés Trapiello, está en Editorial Destino. Realmente facilita la legibilidad del Quijote porque exactamente sí hay en el Quijote muchas palabras muy extrañas y también algunas cuestiones de morfosintaxis, algunas cuestiones de gramática, ¿sí? Entonces la lectura es mucho más pavimentada, por así decirlo, ¿no? Hay distintas estrategias, por ejemplo, el Fondo de Cultura vende 20 tomitos del Quijote completo, que hace menos pesado cargarlo y también la sensación de que va uno avanzando muy claramente. Ahí no está modificado el vocabulario. Arturo Pérez Reverte hizo una edición quitándole todas las historias incidentales, porque en el Quijote, cada vez que llegan a una posada, prenden la tele, se ponen a contar relatos, que era el equivalente de la época, ¿no? Y entonces ahí sí afecta a la estructura. Ahí yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? Y luego hay otras versiones, hay una, por ejemplo, de Felipe Garrido para jóvenes, publicada por Alfaguara Juvenil, donde lo que hace Felipe es ir hilando a través de citas textuales toda la historia, pero con una cierta simplificación. Yo hice, por ejemplo, una adaptación de Astucia, la novela de Luis G. Inclán, es una maravilla, sí. Que es una maravilla, pero que es muy pesada de lectura, es una novelón. Y el chiste, pues ahí es encontrarle cuál es la índole. Y siempre que uno declara qué es lo que está haciendo, ahí no hay engaño, sobre advertencia no lo hay, ¿sí? Simplemente uno dice, esta es una propuesta de lectura, y todos los que hacen este tipo de adaptaciones invitan a sus lectores a que vayan al original, ¿sí? Porque que ya reviste una mayor complejidad, pero sirven estas adaptaciones, yo diría, como un curso de capacitación lectora, ¿sí? Que de todos modos nos lo va haciendo la propia lectura conforme vamos avanzando, ¿sí? Es una opinión. Yo creo que ahí el riesgo es, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices, pero sí no debemos olvidar o perder de vista la obra original. El original, conservar el original y leer también el original me parece muy, muy importante. Y no caer en el riesgo de asumir que lo único que importa es el tiempo presente. Cuando uno lee un libro del siglo XIX, del siglo XVII o más antiguo, también se da parte del chiste de esa lectura es darnos cuenta de la profundidad en el tiempo, del esfuerzo continuado a lo largo del tiempo. Y eso nos ayuda a entender mejor la experiencia humana que imaginarnos que lo único que importa es el presente. Y claro, particularmente hoy, cuando el tiempo presente parece avasallarlo todo, ¿no? Claro, y además ahí vemos a un vocabulario distinto. Sí, que se puede también un poco ver la controversia desde ese punto. Al fin y al cabo, el actualizar una obra también significa traducirlo. Y el traducirlo, porque lo tienes que interpretar, también hay una adaptación y una mano metida de quien hace esa actualización. A mí las actualizaciones o ese tipo de adaptaciones, ya sea para ponerlo en un vocabulario más comprensible para el lector, o también para las edades. Lo que tú decías del Alfaguara Juvenil, también hay muchas ediciones del Quijote que son muy válidas, porque si tú quieres a un niño introducirle en el Quijote y darle como su mensaje o llevarle a los relatos de caballerías, etcétera, es imposible que un niño se lea el Quijote si es muy chico, porque no lo va a entender, o por lo menos, por supuesto, en su versión original. Entonces, una adaptación le puede ayudar. Ahora, es verdad que no estamos llegando a la esencia de lo que el autor quiso decir, y hay gente que prefiere, igual que leer una obra en
en inglés, en francés, en italiano, en chino, pues en el idioma que pueda y sea capaz de leer, también es verdad que se agradece mucho ver la intención de un autor justamente con sus propias palabras y su sentir, porque sí siento, y mira que yo soy traductora y no debería echarme tierra sobre mí, pero sí creo que en esa actualización hay una pequeña interpretación que pierde algo de la esencia original. Pero, por ejemplo, Ítalo Calvino tiene también una versión del Ariosto, del Orlando Furioso de Ariosto, y que el Orlando Furioso pues, son 2 volúmenes en italiano del siglo XVI, de principios del siglo XVI. Ítalo Calvino dice precisamente que es una manera de acercar a los italianos que a veces olvidan y dejan de leer los clásicos precisamente por la dificultad lingüística. Y el mismo Ítalo Calvino en otra ocasión mencionaba que el Quijote pues podemos verlo en una adaptación para acercarnos a él, o le podemos entrar al Quijote verdadero y hay hasta una enciclopedia, hay varias enciclopedias de términos del Quijote, y pues sería más lento, pero para ir profundizando en el sentido del Quijote. Y ahorita que estamos parados frente a la puerta del infierno, pues evidentemente Dante también, para hincarle el diente al poema italiano de Dante, Borges decía pues que necesariamente hay que leer otras versiones primero, aunque uno sepa italiano, de adaptación al italiano, para ir como sintiendo qué era lo que estaba diciendo y luego ya acercarnos al verso verdadero. Claro, pues es simplemente por la distancia a veces cultural que existe entre nosotros y el momento en el que se creó la obra, ¿no? O sea, puede estar justificado y puede ser mejor o peor, ¿no? Una adaptación. Muy bien, ¿alguien quiere hacer otra? Si tenemos tiempo, ¿alguna breve? Yo tengo una de Rebeca Rocha, esta llegó creo que por correo electrónico, así que hola Rebeca, donde quiera que estés. Me pregunta por la palabra claqueta. Y a mí me gustó esta porque me gustan mucho las onomatopeyas y esta es un ejemplo de ella. Claqueta es este utensilio, por así decirlo, porque no lo llamaría pizarra. Pizarra fue en un origen, pero hoy en día es un utensilio que se utiliza mucho en cine, para hacer películas, compuesto por 2 fragmentos de madera, casi siempre, unidos por una bisagra. Y la idea es que hagan este golpe seco, que justo es el clac. Ese clac era el golpe seco, que luego en francés claqué es justo dar un golpe cerrado, seco, y dar golpecitos así. Entonces, ese golpe de la claqueta es el que se utiliza en el cine para sincronizar el sonido y la imagen. Es decir, en los años 20, cuando llega el sonido al cine, antes era mudo, en los años 20 llega el sonido, que fue muy buena noticia, pero puso a parir chayotes, ahora sí, a todos los técnicos en la postproducción, porque nadie sabía cuándo empezaba, se registran por canales diferentes, entonces el sonido y la imagen, por eso vemos muchas veces en las películas antiguas que va cada uno por su lado y se desincronizan y de repente uno está moviendo los labios y no se oye hasta un segundo después. Ese tipo de cosas, gracias a un actor que se llamaba Frank W. Drine, no sé cómo se escriba, él mismo había pasado por una cantidad de estratos y de escalafones dentro del cine, había sido proyectista, había sido jalabacables, había sido actor, apareció en Ben-Hur, por ejemplo, como Poncio Pilato, aparecía ahí, o en El Rey de Reyes, ahí creo que era Herodes, y él lo que hizo fue observar que había una carencia, una necesidad dentro de la producción y que esta claqueta, este golpe, lo que permitía era justo sincronizar el sonido y la imagen en la postproducción. También servía para que la gente a la hora de editar esas escenas, pues había una serie de información que aparecía en las claquetas, ¿no? Que es el título, el director de fotografía, si estaba tomado de día o de noche, si era en exterior o en interior, si era el número de escena, el número de toma para cuando se repetía, etcétera. Bueno, esta claqueta es onomatopeya. Nos están dando claquetazo en los oídos, así que ya me callo. Bueno, vamos a ver, la dichosa palabra de esta noche dice lo siguiente: figura, imagen o representación de una persona importante, especialmente si se realiza en una moneda o en una obra de arte. Personificación de un sentimiento, de una cualidad abstracta o de un personaje venerado. Persona que representa con tal viveza un estado de ánimo que puede tomarse como la representación del mismo. Para las primeras personas que respondan a qué palabra corresponde esta definición, pues podrán llevarse algunos de los ejemplares que mostraremos. Tenemos una novela que se llama Ante todo no hagas daño, de Henry Marsh.
es de Editorial Salamandra, debe ser buena por el sello editorial, yo no la conozco, y es una cortesía de Océano, y está bonito, viene con su portada. Y además todo. es el apotegma hipocrático, ¿no? De primum non nocere. Lo primero es no hacer daño entre Ay, los señor, médicos. sí, Sí. también. De Bonilla Artigas, de Rosalina Ríos Zúñiga, Instituciones Modernas de Educación Superior, Científicas y Literarias de México. Y del caricaturista del que ya hemos hablado en este programa varias veces, Bill Watterson, Calvin y Hobbes, de Océano Travesía, una reunión de algunas de sus viñetas, escribió más de 2.500 en diferentes publicaciones, periódicos y revistas. Aquí reúne algunas que tienen que ver con la niñez, con cómo hablarle a los niños y decirles las cosas como son y no disfrazarlas ni maquillarlas. El prólogo es de Gary Trudeau. Muy bien, ahí lo tienen ustedes y ahora vamos a hacer un par de preguntas para la gente que nos acompaña aquí en el Museo Sumaya. Para ellos tenemos, ya lo mencionamos, distintos libros publicados por el Museo Sumaya, como este de retrato en miniatura y relicarios, el que ya mencionamos de los biombos y algunos otros. A ver, Rodin recibió el encargo de hacer una escultura, no esta, para honrar la memoria de un escritor francés de gran renombre que había muerto en 1850. Pero cuando la escultura fue mostrada al público 48 años más tarde, no fue bien recibida por los críticos. Esta escultura muestra al escritor sin pluma, sin papeles, sin libros, sin escritorio y envuelto en la bata de monje que solía usar mientras escribía, entre muchas otras obras, Eugenia Grandet, Papá Goriot, Las ilusiones perdidas, La piel de Zapa, etcétera, etcétera. Díganos de qué escritor se trata. Hola, yo soy Alex. Patricia, ¿dónde estás? Gracias, hola, estoy aquí. ¿Tu nombre El es? escritor es Honorato de Balzac. ¿Y tú eres? Alex. Muy bien, Yo Alex. soy Alex. Felicidades. Muy bien. Decías, Siguiente Pablo, pregunta, siguiente pregunta. decías que no fue bien recibida. Bueno, fue un escándalo tal, para que vean lo en serio que se toman los franceses el arte, que la gente empezó a gritar, la patria está en peligro. Imagínense ustedes. Sí, y muchos contemporáneos suyos publicaron un desplegado defendiéndolo, etcétera, ¿no? Bueno, el mismo Balzac, del Honorato de Balzac, como decía Alex, proyectó escribir 137 novelas y relatos más o menos interconectados que retratarían a la sociedad francesa de la primera mitad del siglo XIX. Al final de su vida, Balzac solo pudo escribir 91 obras y dejó inconclusas o proyectadas 46 más. ¿Qué título se le da a esa obra de obras que reúne lo más importante de la producción literaria de Balzac? Título que, por cierto, parece aludir a la gran obra de Dante. ¿Su nombre, caballero, es? Mi nombre es Miguel Ángel, La Divina Comedia. No, Bueno, la Divina Comedia no. ¿Alguien más? ¿Otra persona? Ahí hay alguien. Sí. Hola, buenas noches, soy Leonardo, es La Comedia Humana. Es así. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Leonardo. Y muy bien, felicidades. Y ahora vamos a hacer una pausa para ir con nuestros contados pero valientes patrocinadores. Y regresamos aquí a La Dichosa Palabra desde el Museo Sumaya. Bueno, pues regresamos aquí a nuestro programa, La Divina Palabra. La comedia dichosa, ¿no? La comedia dichosa, perdón, es que siempre, ya estoy muy hecho bolas, ¿no? Estamos transmitiendo desde el Museo Sumaya, este extraordinario museo. La semana entrante estaremos en uno de los museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el Museo de Historia. Ahí en el Alcázar, que es una parte muy, muy bonita.
Quiero aprovechar también para decir que actualmente hay una exposición que es el último viaje de la fragata Mercedes, una exposición muy interesante en la sala de exposiciones temporales del Museo de Antropología, ahí cerca, digamos, en el ámbito de esta interconexión de museos históricos que tenemos, ¿no? Es una fragata que naufragó con grandes tesoros, luego la rescata una compañía y hay ahí toda la historia, incluso de un litigio muy interesante desde el punto de vista jurídico y monetario y nacional. Bueno, vamos a seguir con alguna pregunta que tengan. Bien, nos pregunta desde allá, desde su casa, nos está preguntando José Gotis, entiendo, Gutis o algo así se llama. Disculpe por no saber su apellido bien, y nos pregunta algo realmente muy interesante, es todo un temazo ese, que si hay alguna relación entre el juego de la oca y Mamá la Oca. Precisemos, para los que no lo recuerden, que pues el juego de la oca es este juego increíblemente antiguo, ¿no? Que es como una espiral en que se van tirando dados y va uno cayendo en diferentes casillas. Unas te detienen las tiradas, te atrapan, uno es el pozo, otras son el puente, uno es un laberinto, otra es la muerte, y hay diferentes casillas que tienen ocas o que tienen gansos, ¿no? Gansos. Y son 64 casillas, una no está numerada, ¿no? 64 entre paréntesis, igual que los casillas del tablero de ajedrez, igual que los hexagramas del libro chino, el I Ching, de este oráculo chino, ¿no? O sea, son los mismos 64. Bueno, ese es el juego de la oca, y que es muy antiguo, se sabe de él desde hace muchísimo tiempo, incluso desde la Edad Media. Y Mamá la Oca, por supuesto, es el subtítulo de la recopilación más famosa de cuentos infantiles que hizo Charles Perrault a fines del siglo XVII, en la época de Luis XIV, este gran erudito francés, que era un cortesano importantísimo que se metió en muchas polémicas acerca de la cultura francesa de la época. Recopiló estos cuentos famosísimos que todos conocemos, Pulgarcito, La Bella Durmiente, Blancanieves, Caperucita Roja, Enriquete el del Copete, Piel de Asno, etc. Y les dio una forma literaria muy elevada. Los cuentos no estaban dedicados a los niños, era realmente una obra para adultos. Y estos cuentos no son originales de Perrault, son una recopilación de cuentos tradicionales europeos que los encontramos desde el siglo XV, ¿no? Basile, un italiano, ya hizo una obra que se llamaba El Cuento de los Cuentos en el siglo XVI, más de 150 años antes, donde aparecían estos cuentos. Bueno, en fin, ¿qué podría tener que ver el juego de la oca con Mamá la Oca? Bueno, por supuesto que no tenemos pruebas fehacientes, pero los historiadores de la religión y del folclore nos dicen que evidentemente todo esto tiene que ver con el norte de España y el sur de Francia. O sea, los nombres en iglesias, en tradiciones, en historias que relacionan a personajes importantes con ánades, que es un tipo como de ganso, de pato, ¿no? Los gansos, los cisnes, las ocas o los ánsar, ¿no? El ánsar, que es un nombre también de los patos, ¿no? Y aparece en muchísimos lugares y muchísimas historias, incluso una muy famosa es acerca de diversas reinas europeas que se llamaban Berta, sobre todo entre los reyes merovingios. La mamá de Carlomagno se llamaba Berta, la esposa de Pipino el Breve, y de la esposa de Roberto II de Borgoña también. Y resulta que todas estas mujeres Bertas tenían una pata, o sea, un pie que nunca mostraban porque tenía forma de oca, o sea, palmípeda, ¿no? Y entonces, de hecho, hay una reina en Toulouse que está enterrada y su tumba está ahí todavía grabada, que se supone que tenía también una pata de oca y que le llaman los franceses la reina Pedauque. Bueno, todo esto también se liga porque en el camino de Santiago de Compostela
hay muchas iglesias y muchos nombres que tienen que ver con ocas. De hecho, hay unas montañas de Oca, que es de donde viene parte del apellido Montes de Oca, ¿no? Hay iglesias que se llaman de Oca, ríos que tienen que ver con la Oca, etcétera. Y todo esto tiene que ver con religiones paleolíticas y neolíticas de ahí. Ahí se veneraba una gran diosa, como en muchos lugares del mundo, en África también, como en Egipto, una gran diosa madre que volaba, por lo tanto se convertía en una ave, en una gansa grande, y que ponía el huevo cósmico, el huevo de oro. De hecho, la gran diosa Hathor, la gran diosa Anat, de ahí viene Anade, la gran diosa Anat de Siria, donde están peleando ahorita, era precisamente una gansa, tomaba forma de gansa, y su pata era un símbolo también muy importante que tomaron los canteros medievales que hicieron el Camino de Santiago. O sea, de alguna manera, el juego de la oca, dicen los investigadores, Louis Charpentier, Vladimir Pop, el de los cuentos también, menciona que el camino de Santiago está relacionado con el juego de la oca. Y evidentemente Mamá la Oca, pues simplemente es una referencia a una tradición de esta antigua divinidad que se convierte en una especie como de abuelita que nos va a contar los cuentos infantiles a nosotros y nos va a cuidar, y es una especie como de bruja, hechicera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay muchísimo material. Entonces, esa es una muy buena ocasión. ¿Sí? Muy buena ocasión. Para decir la dichosa palabra. Ocasionalmente no la sabemos. Figura, imagen o representación de una persona importante, especialmente si se realiza en una moneda o una obra de arte. Persona que representa con tal viveza un estado de ánimo que puede tomarse como la representación del mismo. Tenemos... toma aliento, Germán, y dinos qué tenemos. En editorial Sexto Piso tenemos esta novela Lluvia de Verano de este gran escritor turco fallecido ya hace varias décadas, Ahmet Hamid Tanpınar, uno de los grandes escritores turcos para ustedes. Tenemos de Porrúa amistad sandunguera, es una amistad, sandunguera viene de sandunga, gracia, salero. Y es la amistad entre Pablo Neruda, el poeta chileno, premio Nobel por supuesto, y Andrés Enestrosa, oaxaqueño, que tuvo en su poder también la alfabetización zapoteca. Esta amistad se dio durante los años 40, cuando Pablo Neruda viaja a México, y se dice que tiene mucho tequila, muchos versos y muchas canciones. Así que esta buena amistad que se produce aquí queda registrada en este buen libro de Porrúa. Muy bien, y también tenemos ejemplares de El elefante desaparece, de Haruki Murakami. Efectivamente, el elefante desaparece. Solo así se les puede meter en un Volkswagen. Así es. Vamos a hacer unas preguntas al público que nos acompaña aquí amablemente en el Museo Sumaya. En el infierno, Dante menciona a dos amantes contemporáneos suyos, y hoy muy célebres, que también están representados en el conjunto escultórico de Rodin, La Puerta del Infierno. Ella era hija del gobernador de Rávena y él era hermano menor del marido de ella. ¿Cómo se llamaban estos dos célebres amantes? Aquí Andrés es Pablo y Francesca en El beso de Dante. Sí. Así es, Magni, Paolo y Francesca. Que se enamoraron leyendo un libro, ¿no? ¿Se enamoraron leyendo un libro? Sí, No. mientras leían el Lanzarote, si no me Sí, equivoco. no se pierdan leer ese pasaje de la Divina Comedia, que es uno de los más impresionantes de la Divina Comedia. Muy bien. Nombre de la mujer que pudo guiar a Dante en su viaje al paraíso. Más bien debíamos castigar al que no se lo sepa. A ver, ¿dónde están? Buenas noches, soy Emilio y es Beatriz. Sí. Muy Beatriz, muy bien. Bueno, vamos a un corte no muy comercial, pero regresamos en un ratito.
Seguimos aquí transmitiendo nuestra última sección en la dichosa palabra. Estamos en el Museo Sumaya, en la calle Miguel de Cervantes Saavedra de la Ciudad de México, aquí ante la majestuosidad de esta obra de Augusto Rodin, esta obra romántica, simbolista y con rasgos también, por supuesto, impresionistas del arte europeo. Bien, Laurita, tú tenías algo. Quiero agradecer brevemente, pero con mucho cariño, a Ligia Beatriz Pérez Escaroz, que nos hizo llegar este libro, Abraham, Sarai y Agar, Las Memorias, y que también estaremos regalando aquí en los siguientes programas. Es una novela que Ligia Beatriz insiste en que no es religiosa, pero que tiene que hablar o se basa en la Biblia. Así que yo creo que a ti te va a gustar mucho, Germán. Pero bueno, muchas gracias, Ligia Beatriz, y lo leeremos, por supuesto. Bueno, ¿tienen alguna preguntita más? Yo tengo dos preguntas muy breves. Una de ellas es de Octavio Valdés García. ¿Dónde estás, Octavio? Que nos pregunta por la palabra ecumene. Ecumene viene del griego oikumene, más o menos se diría así en griego, y significa todo el mundo habitado. Tradicionalmente, todo el mundo habitado era pues, el Imperio Romano, los confines del Imperio Romano, y en el Evangelio de Mateo hay una cita muy famosa donde está la palabra oikumene y que dice más o menos que se predicará el Evangelio oikumene en todo el mundo habitado, en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso es lo que dice el Evangelio de Mateo. Obviamente es la raíz de ecumenismo, que es este esfuerzo de las iglesias cristianas por llevarse mejor entre sí, etc. Otra pregunta breve. La raíz de ecología también. Yo tengo otra breve. Es la raíz de ecología. Oikos es casa también, o sea que de eco, también en español, ¿no? Eco María es Luisa casa. Castro, no sé si estás por ahí, nos pregunta de dónde viene chiripa. Hola, María Luisa, ¿cómo estás? Chiripa hoy en día es una manera coloquial de decirle a la suerte, pero también se usa muchísimo en billar. Yo no juego billar, así que no sé muy bien, pero creo que es como una manera de tocar la pelota, o la pelota, las bolas, mira si no jugaré, que es como darle de casualidad. Y viene del quechua y viene de chipipa, que es para el frío. Se supone que era una prenda de vestir negra, cuadrada, que se ponía en la entrepierna y se sujetaba con un cinturón. De ahí luego se trasladó un poco al pantalón de gaucho, que hoy en día. Y cuando se le hice pegar de chiripa a la bola otra vez en billar, se suponía que era venir como casi de la entrepierna, es decir, como darle muy mal, pues, en México lo decimos de otras maneras también, con otras partes del cuerpo muy malas, y entonces darla muy mal a la pelota, a la bola, y que entrara o que saliera una buena jugada. Eso era pegarle de chiripa, por esta alusión a la prenda de vestir que se colocaba en la entrepierna. Y de ahí, bueno, pues hoy en día se dice de chiripa algo que sale de casualidad y por una suerte no planeada. de azar. ¿No? Yo tengo una también corta que nos pregunta sobre las reglas del por qué. Es decir, entiendo que cuando separamos por qué o cuando lo ponemos junto, para ponerme didáctico, ¿por qué no has venido separado y con acento el qué? Porque no he podido junto. ¿Sí? Sí. Es el ejemplo que pone José Moreno de Alba y es bueno recordarlo, es decir, cuando el por qué es como respuesta y cuando el por qué es como pregunta, se separa y tiene la interrogante. Hay otra manera del por qué acentuado junto, que es cuando se usa como sustantivo. Por ejemplo, no sé el porqué de su ausencia, es decir, no sé la causa de su ausencia. Ahí funciona como como una sola palabra, ¿sí? Pero es como lo que que pasa con el a sí él. mismo, por ejemplo, mucha gente separa a sí mismo y es a sí mismo junto, es decir, del mismo modo, ¿no? Perdón, Laura. No, que el por qué junto con tilde era, siempre tiene que ir precedido por él, porque si luego dices, no entiendo por qué no has venido, ese sí va separado y con tilde, pero no entiendo el por qué, ahí es junto. Sí, hay un chiste que circula en Facebook que ya lo has visto, ¿no? Bueno. Bueno, se nos acaba el tiempo, tenemos que ir a nuestra respuesta de nuestra dichosa palabra del día de hoy. Figura, imagen o representación de una
persona importante, especialmente si se realiza en una moneda o en una obra de arte, personificación de un sentimiento, de una cualidad abstracta o de un personaje venerado, persona que representa con tal viveza un estado de ánimo que puede tomarse como la representación del mismo. La pregunta que buscábamos es efigie. Los invitamos a que nos sigan por internet, ahí aparecen en cámaras, canal22.org.mx, a nuestra retransmisión que pueden ver los sábados hoy a las 12 de la noche, el lunes a las 10 y los miércoles a las 10 también. Los invitamos a que vayan con nosotros y nos sigan allá en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, que estaremos en vivo exactamente en una semana, allá en Chapultepec, hasta arriba de este cerro cósmico que es donde Maximiliano, Porfirio Díaz y tantos otros gobernantes de México les gustaba desplazarse para gozar del valle y de la región más transparente, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Ahí estaremos. Quiero agradecer al Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, también a Alfonso Miranda, director general del museo, a Raúl Espinosa, Relaciones Institucionales, y a todo el equipo del museo, seguridad, mediadoras y de limpieza, y por supuesto a nuestro soporte técnico del Canal 22. Este programa se realiza con el apoyo de muchísima gente que no sale en pantalla, pero que son también los que hacen este programa. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes. Luego ya pasarán todos los que se sacaron lo de efigie. Gracias Laura, gracias Eduardo, gracias Pablo, muy buenas noches Germán. a todos. Nos vemos aquí en una semana por este mismo canal. Gracias.